ya lo han aprendido. Ustedes ya han aprendido todo lo que ustedes necesitan aprender sobre el español hablado en el mundo hispanoparlante. Hoy, entonces, la clase es nada más resumir lo que ustedes han aprendido hasta hoy. Y en la Edad Media, en España, se hablaban muchos idiomas. Por tanto, hablaba el Aragón, el leonés, el castellano, el mozárabe, el gallego, portugués, el asturiano, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas lenguas se derivan del latín vulgar. Por tanto, en la Edad Media de España se hablaban muchos idiomas, entonces el castellano fue simplemente uno de estos dialectos hablados en la península ibérica. Por tanto, durante la Edad Media, estas lenguas, ya que fueron las lenguas habladas en la península ibérica, esta lengua se llama también el español. Por tanto, durante la Edad Media, no solo el castellano, sino también otras lenguas, otros dialectos derivados del latín vulgar, también se llamaban bajo el nombre el español. ¿Por qué? Estas son las lenguas que se hablaba en España durante la Edad Media. Pero, ¿cuál es lo que sucedió en 1492? La Reconquista. Por tanto, ¿quién inició el papel más importante en la Reconquista? La Castilla. Por tanto, el castellano, por fin, en 1492, el castellano llegó a ser la lengua estándar en España. Antes de este año, el castellano nunca fue la lengua estándar en la península ibérica y no existía el concepto de la lengua estándar antes de la Reconquista. Pero, por fin, con la publicación de la gramática española escrita por Nebría, no sé si ustedes ya habrán oído el nombre de Nebría. Nebría publicó la gramática de la lengua castellana. ¿Por qué la publicación de este libro es tan importante? Porque, por fin, a través de la publicación de este libro de gramática, el castellano pudo conseguir una forma estándar, tanto en la ortografía como en la gramática. Y junto con la publicación de este libro, escrita por Nebría, y junto con la Reconquista, por tanto, el castellano llegó a ser la lengua estándar de la península ibérica. Sin embargo, en el siglo XVI, el castellano, por fin, entonces, igual que el español. Antes de este año, el castellano fue simplemente uno de muchas lenguas habladas en la península ibérica. Pero después de 1492, el español significa el castellano. El castellano significa el español. Pero antes de este año nunca era así. Sin embargo, este español, este castellano, empezó a dividir en dos grupos muy pronto. Otra vez, el castellano que se habla en el centro y en el norte de España, y el andaluz. Que se habla en el sur de España. Si usted mira la página 1907,
Usted puede mirar el mapa que explica el español ayer y hoy. Por tanto, Burgos. En el norte de Castilla hay una región que se llama Burgos. Burgos, Valladolid, etcétera, etcétera. Por eso, aunque se dice que muchos estudiantes de esta universidad van a estudiar a Salamanca para aprender español, sin embargo, la gente de Burgos, la gente de Valladolid, piensa que ellos hablan el castellano más puro, original, entre todos los españoles. Porque Salamanca está al sur de Valladolid y Burgos. Y Valladolid. Estas son las regiones donde nacieron la lengua llamada el castellano. Por tanto, Burgos y Valladolid es el origen de castellano. Ahora hay competencia entre Valladolid y Salamanca, diciendo que nosotros hablamos el español más puro en España. Así piensan la gente de Valladolid, también así piensa la gente de Salamanca, pero según mi opinión, pues el español nació en la región de Burgos y de Valladolid. Entonces ellos deben hablar el español más puro que la gente de Salamanca. Como se ve en el libro, Burgos y Valladolid, ahí empezó a extender la lengua castellana hacia el sur y hacia el norte. Bueno, hoy en día en España, todavía en el norte de España sigue hablando ¿qué? Vasco. Al oeste de España sigue hablando catalán. Al noroeste de España sigue hablando ¿qué? El gallego. El gallego portugués, después de la independencia de Portugal, se dividió en dos lenguas, el gallego y el portugués. Pero hasta el siglo XV, tanto los gallegos y tanto como los portugueses, ellos hablaron la misma lengua, llamado ¿qué? El gallego portugués. Pero después de la independencia de Portugal, la región Galicia perteneció a España y la región al sur de Galicia perteneció a Portugal. Consiguió independencia, por tanto, ahí empezó a hablar no el gallego portugués, sino el portugués. Y en el siglo XVII, el siglo XVI llama la época de la conquista. ¿Por qué? En el siglo XVI conquistó España, ¿qué? Azteca. España también conquistó Inca, también conquistó Maya. Y la etapa de conquistar, el siglo de oro, el siglo de los conquistadores, acabó en el siglo XVI. Por tanto, después de la conquista, lo que pasó es muchos inmigrantes fueron a vivir al mundo latinoamericano. Muchos conquistadores fueron de la región de Extremadura o de Castilla. Pero muchos inmigrantes, los conquistadores no son de Andalucía, pero los inmigrantes son de Andalucía. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Los andaluces, los pobres andaluces. ¿Quién le conquistó? ¿Quién liberó a los andaluces? Los castellanos. Entonces, la hegemonía. ¿Quién tomó control, la hegemonía de toda la península ibérica? ¿Los andaluces o los castellanos? Los castellanos. Por tanto, los andaluces nunca pudieron penetrar en el poder central político de España. Tampoco pudo penetrar en el mundo político de España y tampoco no ha podido tener poder económico poderoso. Por tanto, cuando la gente sufre en la sociedad donde pertenece, lo que ellos pueden hacer es vivir sufriendo o emigrar a otros países. Por tanto, muchos, no los castellanos, porque ellos tienen todo control de España, sino los andaluces, que pertenecen a la clase pobre,
fueron a emigrar a los países latinoamericanos. Por tanto, no el castellano, sino el andaluz hablado en el siglo XVI, De ahí, de esta lengua, se derivó el español hablado en la América Latina. Por tanto, el andaluz, no de hoy, sino el andaluz del siglo XVI. De ahí se derivó el español hablado en la América Latina. Por tanto, igual que los andaluces, los latinoamericanos comparten el mismo fenómeno lingüístico que es el ceseo y el yeísmo. Después del siglo XVI, desde el siglo XVII, el español en la América Latina tomó dos diferentes rumbos. El español de tierras altas, el español de tierras altas y el español de tierras bajas. El español hablado hoy en día no hay nada que ver con el español hablado en Andalucía. El español de ahora no tiene nada que ver con el español hablado en la Andalucía hoy, sino comparte muchos rasgos lingüísticos entre dos reunidos, cuando no ahora, sino en el siglo XVI. Por tanto, el español de América Latina se deriva del andaluz hablado en el siglo XVI. El español de tierras altas, ¿por qué se dice así? Porque es el español hablado en las tierras altas, como Bogotá de Colombia, como Quito de Ecuador, como la Ciudad de México de México. Las tierras bajas, ¿por qué así se dice? Porque es español hablado en las tierras bajas, en la costa de Venezuela, la costa de Colombia, los países centroamericanos como Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos dialectos? Bueno, el español de tierras altas se caracteriza por su consonantismo fuerte. Y el español de tierras bajas se caracteriza por su consonantismo débil. Eso es la historia del español hablado en la América Latina. Entonces, ¿en qué dialecto se derivó el español hablado en la América Latina? El andaluz, hablado en el siglo XVI. Ahora, hoy ustedes aprenderán la diferencia entre el castellano y el español de tierras altas y el español de tierras bajas en los países latinoamericanos. Ustedes ya lo han aprendido. Simplemente hoy será un repaso de lo que ustedes aprendieron hasta hoy. 더 받았어? 여기 없었대. 들어가 있을 텐데. 아 맞아. 그래. El castellano. ¿Cuál es la característica típica del castellano? Ustedes ya lo saben. Primero, la Z castellana. Por tanto, en Castilla hay diferencia articulatoria entre letra ortográfica C y Z y S. Por tanto, su pronunciación es fricativa interdental. Su representante articulatoria es S, fricativa, ápico
alveolar. Por lo tanto, en Castilla es casar. Y esto es casar. Casar y cazar. En América Latina no hay diferencia articulatoria entre ambas palabras, casar y cazar. En Castilla, casar y cazar. En América Latina, casar y cazar. Entonces, no es Cecilia como pronuncian los latinos, sino como se dice Cecilia. No es gracias, sino gracias. No es noticia, como se dice noticia. Noticia, Cecilia. Segundo, la Z castellana. Segundo. La S apical castellana. Ustedes ya lo aprendieron cómo pronunciar esto la clase pasada. Por tanto, en España es la fricativa apico alveolar. En América Latina es la fricativa predorso alveolar. Por tanto, por favor, vean el libro, la página 209. Por favor, vean la página 209. La S apical castellana. Benji, por favor, lee el libro desde el segundo párrafo. La diferencia articulatoria entre la apical y la predorsal, la dica. La diferencia articulatoria. La diferencia articulatoria entre la apical y la predorsal radical en la forma de la lengua durante la producción de S. En el alófono predorsal de la S americana, el ápice de la lengua normalmente está en posición de descanso contra los dientes inferiores y es la parte predorsal de la lengua la que hace contacto con el techo de la boca para producir la fricción. En el castellano es el ápice de la lengua el que hace ese contacto, lo que resulta auditivamente en un resultado algo distinto de la S predorsal. En la realización de la S existe una apertura plana y muy estrecha debido a la configuración que adquiere la cavidad bucal. Usaremos el símbolo fonético S para representar el alófono apico alveolar castellano, aunque el sinónimo símbolo fonémico sigue siendo igual. El símbolo fonémico es el mismo porque no puede formarse pares mínimos con S versus S. Muy bien. Entonces, este símbolo representa ¿qué? El ápice de la lengua. Por tanto, se llama la S apicoalveolar. Por tanto, ¿cómo se pronuncia? No se dice sílabas, sino como sílabas. Sílabas. Hay que doblar la lengua como si fuera nin del coreano y tocar el techo de la boca así. Sílabas. Sílabas. Y predorso, hablado en la América Latina, así. Entonces, no con el ápice, sino con el predorso. Sílabas. 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 Haga así. Sílabas. Así. Pero en España, sílabas. 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 España. Somos españoles. Somos españoles. Pero en la América Latina, ¿cómo se dice? No somos españoles.
No somos españoles, pero en español, ¿cómo se dice? Somos españoles. Muy bien. Ahora, tercero. La lateral palatal castellana por tanto representa letra ortográfica doble L. Por tanto, en España hay diferencia de pronunciación entre calle y calle. A ver, calle. Calle. Pero en América Latina, ¿cómo se dice? Es calle. Y calle. Y por tanto, por favor, vean el libro 210, la lateral palatal. Y Muñoz, por favor. La letra palatal, ¿cómo En el español castellano, simplemente la letra palatal. la letra palatal. En el español castellano peninsular y en algunas zonas de Sudamérica, parte de la zona andina de Ecuador, se conserva, aunque cada vez menos, un fonema que antiguamente era de uso general en la península. Este fonema tiene como alófono principal un sonido lateral, palatal y sonoro. Es representado ortográficamente con el doble L, eye, en palabras como llamar, llueve, callar. Este sonido palatal se produce de manera semejante a la lateral alveolar L, dama y mano. La principal diferencia entre la L y la eye es que la primera es alveolar en la segunda es palatal. Acústicamente, ella es similar a las letras subrayadas de la palabra inglesa medallion, lo que a su vez es similar a la secuencia fonética de español mexicano o americano. Muy bien, pronuncien la palabra inglesa. A ver, medallion, león, alianza, alianza. Misma pronunciación. Entonces, mayo, mayo. A ver, mayo, calle, calle, calle. Pero este sonido, aún en Madrid, está desapareciendo. Muñoz, por favor, lee el último párrafo en Madrid. En Madrid, un centro cultural y económico que sirve de modelo lingüístico para muchos españoles, la distinción entre la lateral palatal E y la J ha desaparecido recientemente, lo que ha convertido la capital española en un lugar de isla. No sorprendería si dentro de unas 3 décadas la E castellana entrará a formar parte del grupo de sonidos desaparecidos, seguidos que en un pasado no muy remoto eran todavía generales en la península. Uno de estos sonidos desaparecidos es el cual pasó a la exmoderna hace unos 50 años. Es decir, en la Edad Media no existe la pronunciación jo, sino pronunciaba como sho. Entonces, pronunciaba no como dijo, como dicho. No como Don Quijote, sino como, ¿cómo se pronuncia? Don Quijote. Don Quijote. No decía te lo dije, sino te lo dije. Esta pronunciación she desapareció totalmente. Hoy en día, ¿cómo se pronuncia? Como J. Entonces, si usted toma una clase de la literatura de medieval, entonces, si usted lee algunos libros medievales, no debe pronunciar como te lo dije, sino como te lo dije. No debe pronunciar esto como casa, sino como calla. Calla. No se dice casa, sino calla. Cuando solo hay doble S, en este caso, sí, es pasar. Pero cuando solo es una sola S, igual que en inglés, hoy en día, entonces, ¿cómo se pronunciaba? Con una consonante sonora. No se dice casa, sino calla. Bueno. Y 4, última parte.
la J uvular castellana. No se dice Don Quijote, sino Don Quijote. Esta parte se llama la úvula. Entonces hay que vibrar fuertemente la úvula. A ver, por eso se llama la J uvular castellana. No se dice Don Quijote, sino Don Quijote. No se te lo dije, sino te lo dije. Eso se llama ¿qué? La J uvular castellana. Por lo tanto, si usted toma algunas clases de, ¿cómo se llama este profesor? Miguel. Entonces quizá él pronunciara con más fuerza. No se dice Don Quijote, sino Don Quijote. Vean la página 211. La J castellana. Entonces, Johan, por favor. Ya vimos que el fonema S existe en el español peninsular, pero que este tiene como alófono principal S. Un sonido ápico alveolar, algo diferente del alófono principal del español americano. De manera parecida, en el español castellano, el alófono principal de X no es el sonido fricativo velar X, cuya fricción es relativamente débil, sino un sonido velar o posvelar fuertemente fricativo. Usaremos el símbolo fonético X para describir este sonido fuertemente fricativo típico del habla castellana. Para los hablantes mexicanos y asimismo para los de muchas otras zonas latinoamericanas, la J castellana suena muy gutural y hasta extraña. Esto se debe en parte a que la J mexicana, al contrario de la castellana, es muy suave, es decir, articulada con los alófonos aspirados H o XH. Así, en palabras como jamás, justo, ajo, etc., los mexicanos suelen aspirar los elementos consonánticos que en el centro de España se pronuncian con X. En España diría jamás, pero en México, como se dice, jamás. Como si fuera hiot del coreano. Por lo tanto, el fonema X tiene tres variantes. J, J uvular castellana y H aspirada. Por lo tanto, en España, ¿cómo se dice? Don Quijote. En general, más suave, Don Quijote. Pero en México, o en algunas zonas dialectales de los países latinoamericanos, ¿cómo se dice? Hayata. A ver, Hayata. Hayata. Don Quijote. Don Quijote. Ajá. Entonces, existen tres variantes para realizar el fonema X. Eso es la característica fonética del castellano que no existe en otros dialectos latinoamericanos. ¿Algunas preguntas? Si no, pues ahora vamos a examinar el español americano. El español americano. Pero los porteños, ¿cómo dirían pronunciar esto para palabra como español americano, no? No tanto, no como italiano, ¿no? Es que los porteños, no sé por qué ellos son tan arrogantes, porque no tienen ningún motivo, ninguna razón de ser orgullosos y pues siempre piensan que ellos son diferentes que otros latinos, ¿sí o no? Pero para mí no son así. ¿Tú crees en esto? No. ¿No? Bueno, se han cambiado mucho estos porteños después de sufrir la crisis económica. Antes era muy diferente, ahora pues si visito Argentina, todo se ha cambiado, pero hasta los años 90, los argentinos eran muy diferentes. Y primero, el ceseo. La característica típica del español americano en general es el español americano general. El ceseo. Todos los latinoamericanos, sin ninguna excepción, ellos son ceseístas. Incluso los andaluces. Entonces, ¿cuál es el ceseo? No distingue entre la letra C, Z y C. Y
la consonante fricativa predorsal alveolar representa estas tres letras ortográficas. Por tanto, no hay diferencia articulatoria entre cazar y cazar. Segundo, el yeísmo. Todos los latinoamericanos, sea quien sea, un cubano, un argentino, un dominicano o un mexicano, también incluso los andaluces, ellos son yeístas. ¿Por qué son yeístas? Porque existe solo una pronunciación para representar letra ortográfica el fonema yod. Este fonema representa tres letras ortográficas. Por tanto, no hay diferencia articulatoria entre ambas palabras. Pero en España diría mayo y mayo, pero en Andalucía y en los países latinoamericanos diría mayo y mayo. El ceseo y el yeísmo tercero, también eso es muy típico de los países latinoamericanos. El leilamiento de yod. Es decir, no se dice calle, sino como se dice calle, o calle, o calle. No se dice lluvia, sino como lluvia, lluvia, lluvia en Argentina, por ejemplo, o calle, o calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, vean el libro. Vean la página 227. La página 227. El leilamiento de la yod. ¿Sonó? Por favor. Por favor, lee el último párrafo. El leilamiento de la yod, el rasgo tal vez más representativo. La página 227. El rasgo tal vez más representativo del español de la región del Río de la Plata consiste en la producción de un alófono muy articulado Z para el fonema palatal sonoro y flexible. Recuérdese que Z es el sonido sibilante que ocurre entre las sílabas, es decir, al principio de sílaba el alófono principal de I es un sonido palatal o a veces algo palatal aplicativo como lo igual que en el español americano en general. Pero con más sibilancia debido a la forma que adquiere la lengua en su producción, en la articulación de I, español americano justo, la forma de la lengua es convexa. Pero en la de la Z argentina es más bien plana. Además, la parte dorsal de la lengua que se utiliza, es decir, la zona del punto de contacto con el techo de la boca, es algo más posterior en I y en la C. La corriente del aire y la tensión muscular son algo más fuertes en la C. El timbre de C es más áspero en su variedad rioplatense. Es casi idéntico al del sonido C de la palabra inglesa measure o la francesa jump. A esta articulación sibilante tan característica de habla rioplatense se le ha dado el nombre de leilamiento. Región de Río Plata, Argentina, donde ubica Buenos Aires. ¿Cómo se dice? No se dice lluvia, ¿cómo se dice? Lluvia. No se dice llámame, sino llámame. Bueno, por favor, llámame. A ver. Llámame. Calle. Calle. Te lo llamo. Te lo llamo. A él se le cayó.
a él se le cayó. Pues, así es la típica pronunciación de los argentinos. Ahora también, pues hay otra manera de pronunciar este fonema yod en los países latinoamericanos. Entonces, en vez de decir calle, ¿cómo se dice? Calle. A ver, Jessica, ¿cómo tú? Calle. Calle. Entonces, pues, ¿de dónde eres? De Paraguay. Entonces, pues no ocurre el levantamiento de yod. ¿Sí o no? ¿No se dice calle? No. En Colombia y en Venezuela se dice calle. ¿Quién ha estudiado en México? ¿Calle? ¿Otra vez? Entonces, pues en México también no es común y corriente decir calle. Pero en Colombia, en Venezuela, en muchos países, de los países, ¿de dónde eres? ¿De qué parte de México tú estudiaste? En Colima. ¿No se dice calle? ¿No? No sé. Bueno. Estos son 3 características lingüísticas que representan todos los países latinoamericanos. Ahora, primero, el español de Tierras Altas. Pero tanto el español de Tierras Altas como el español de Tierras Bajas comparten el fenómeno lingüístico llamado el yeísmo y el ceseo. Sin embargo, el español de Tierras Altas se caracteriza el español de Tierras Altas por su consonantismo fuerte. ¿Por qué? Como les he dicho antes varias veces, el español hablado en la Ciudad de México, en el Quito de Ecuador, en Bogotá de Colombia, o en Cusco, donde la gente vive en las tierras altas, conserva cuando pronuncia, no se comen las palabras, pronuncia cada palabra, pronuncia muy claramente palabra por palabra. Entonces no se dice más o menos, sino como se dice más o menos. Por tanto, si usted van a aprender español a la región de tierras altas, entonces será más fácil para ustedes aprender y entender el español hablado allá en esta región. Entonces mi recomendación es, si usted quiere hablar el español más puro en los países latinoamericanos, que nunca vayan a aprender el español a la costa, sino que vaya a las tierras altas, como a la Ciudad de México, o como a Bogotá de Colombia, etc. Y ahí se dice consonantismo fuerte, no se comen las palabras, pronuncian cada palabra, se pronuncian palabra por palabra. Segundo. El español de Tierras Bajas. Se caracteriza el español hablado en esta región por su consonantismo débil. ¿Por qué? Se comen las palabras. Por ejemplo, la aspiración y la elisión del fonema S al final de sílaba o al final de palabra. Por ejemplo, no se pronuncia esta palabra como más o menos, sino como se pronuncia aspiración. H, como Hiu de Corea. Más o menos. Más o menos. O simplemente se elimina este fonema. Más o menos. Más o menos o más o menos. Más o menos. Somos españoles, pero ¿cómo se pronuncia? Somos españoles. Somos españoles. No se dice somos, sino como somos. Nosotros somos, pero ¿cómo se dice? Nosotros somos. A ver, nosotros somos. Somos.
Ese es consonantismo fuerte, somos, pero el consonantismo débil, somos. Se elimina o simplemente la S final de palabra o S final de sílaba o aspira este fonema. Segundo. La pelarización y la el ser. ¿Cómo se pronuncia? Es pan y vino. A ver, pan y vino. Pan y vino. Pan y vino. Pero en las tierras bajas, en Puerto Rico, por ejemplo en Cuba, este se convierte en la consonante velar. Por eso se llama la pelarización. ¿Cómo se dice? A ver, pan y vino. Igual que coreano, pan y vino. En español nunca es pan, sino como es pan. Pan y vino. Pero en las tierras bajas, ¿cómo se pronuncia? Pan y vino. Ajá. Se dice como, ven para acá, ven. Ven. Pero ¿cómo se pronuncia? Ven. O simplemente elimina. Ve. Váyanse. Pero ¿cómo se pronuncia? Váyanse. Ustedes, por favor, váyanse. Pero ¿cómo se pronuncia? Se elimina. Simplemente. ¿Cómo se dice? Váyanse. Vengan ustedes. Pero ¿cómo se dice? Venga ustedes. Venga ustedes. No se dice venga ustedes, sino venga ustedes. Tercero. La lateralización de la vibrante, es decir, la consonante vibrante R se convierte en la consonante lateral. Por lo tanto, color. Consonante vibrante R se convierte en la consonante lateral L. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Color. A ver, color. Es parte. Pero esta consonante vibrante se convierte en la consonante alveolar, lateral, perdón, consonante lateral, parte. Mi parte. Pero en las tierras bajas, ¿cómo se dice? Mi parte. Mi parte. Hablar. Pero ¿cómo se pronuncia hablar? Hablar. Bueno, eso es la típica característica lingüística del español hablado en las tierras bajas. ¿Algunas preguntas? Bueno, eso es todo. Ahora, usted lo que van a hacer desde ahora es practicar la transcripción fonética. Primero vamos a mirar la telenovela mexicana. Se llama María Mercedes. ¿Algunos de ustedes han mirado María Mercedes? Esta telenovela salió hace unos más de 10 años y la protagonista es Thalía. ¿Usted no sabe, no conocen a Thalía? Cantante y la famosa cantante y actriz mexicana. ¿Sí? ¿La conoces? Sí, muy bien. Ella habla español mexicano, obvio que siendo mexicana, entonces le presenta el consonantismo fuerte. Entonces les será mucho más fácil entender su español, porque no se comen las palabras. Sin embargo, no hay pausas entre las palabras. Pronuncian todas las palabras como si fuera una sola palabra. Entonces, usted tiene que estudiar muy bien, con mucho cuidado, porque usted lo que han aprendido hasta hoy es que, si usted, en caso de español, no hay pausa. Se pronuncian las frases como si fuera, ¿qué? Una sola palabra. Por lo tanto, ocurrirá el encadenamiento y los ajustes vocálicos. Por favor, entonces, escuchen su conversación con mucho cuidado, cómo ocurren estos ajustes vocálicos y cómo ocurre el encadenamiento. Por favor.
Tuve que parecerse, besar por un hombre, tiene que estar enamorada de él, quererlo. Yo te quiero, de veras te quiero mucho, pero más como cuate. ¿Tienes novio en tu barrio? No, ¿de qué vas? ¿Estás enamorada, güey? ¿Por qué no me respondes, ¿No estás enamorada de ningún muchacho? No sé, a lo mejor sí. ¿Cómo es eso? Bueno, hay un muchacho que me gusta, pero o sea, no lo sabe y ni creo que se fije nunca en mí. ¿Y por qué? Es que es así, riquillo, como tú. Y pues la neta, ¿cómo va a enamorarse un riquillo de una muerta de hambre como yo? Yo estoy enamorado de ti, no me crees, ¿verdad? Pues quién sabe. A lo mejor lo que quieres es jugar conmigo, burlarte. No, Meche. No sé qué me pasa contigo, quiero rechazarte, pero ese cariño desinteresado que me demuestras me hace quererte. ¿Quieres que te confiese algo? Cuando no vienes me desespero por verte. Claro, pues porque te diviertes con mis cuentos. Te necesito, Meche. Te necesito. Está bien. Todavía no me amas, pero no descansaré hasta conseguir tu amor. ¿A poco hablas en serio? Ya te lo iré demostrando. Yo te voy a dar toda la felicidad que nunca has soñado tener. Te voy a dar un futuro envidiable. Tendrás lo que nunca has tenido, Meche. Te voy a hacer rica. Muy rica. A ver. Naroyo. Pasen las copias a los estudiantes. ¿Ya? Bueno, a ver. Otra vez. Vamos a mirarlo una vez más. Sí. Yo creo que para dejarse besar por un hombre, tiene que estar enamorada de él, quererlo. Yo te quiero, de veras te quiero mucho, pero más como cuate. ¿Tienes novio en tu barrio? No, ¿de qué va? ¿Estás enamorada o qué? ¿Por qué no me respondes, ¿No estás enamorada de ningún muchacho? No sé, a lo mejor sí. ¿Cómo es eso? Bueno, hay un muchacho que me gusta, pero o sea, no lo sabe y ni creo que se fije nunca en mí. ¿Y por qué? Es que es así, riquillo, como tú. Y pues la neta, ¿cómo va a enamorarse un riquillo de una muerta de hambre como yo? Yo estoy enamorado de ti, no me crees, ¿verdad? Pues quién sabe. A lo mejor lo que quieres es jugar conmigo, burlarte. No, Meche. No sé qué me pasa contigo, quiero rechazarte, pero ese cariño desinteresado que me demuestras me hace quererte. ¿Quieres que te confiese algo? Cuando no vienes me desespero por verte. Claro, pues porque te diviertes con mis cuentos. Te necesito, Meche. Te necesito. Está bien. Todavía no me amas, pero no descansaré hasta conseguir tu amor. ¿A poco hablas en serio? Ya te lo iré demostrando. Yo te voy a dar toda la felicidad que nunca has soñado tener. Te voy a dar un futuro envidiable. Tendrás lo que nunca has tenido, Meche. Te voy a hacer rica. Muy rica. Multimillonaria. Muy bien. Entonces, por favor, primero que usted debe hacer es, por favor, hagan división silábica. Hagan división silábica, por favor. Bueno, eso es todo para hoy. Por favor, si todavía si hay alguien que todavía no ha terminado, por favor, háganlo hasta que usted venga, hasta el próxima clase, otra vez. Otra cosa. Hay una tarea para ustedes. Hasta el día del examen final, creo que el día del examen final será el día 18 de junio, ¿no?
El próximo miércoles será el examen final y hasta el día del examen final usted tiene que entregarme la transcripción fonética de estas 3 páginas. Es su tarea. Por tanto, ustedes seguirán aprendiendo cómo hacer la transcripción fonética en la próxima clase. Entonces no hay clase este miércoles porque todo el mundo, usted tiene que ir a votar. Espero que vayan a votar y nos vemos el próximo lunes. ¿Hay unas preguntas? Y el examen cubrirá tanto. El examen cubre desde el capítulo 7, no, capítulo 6. Pues, sí, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12. Además de esto, habrá preguntas sobre el castellano, la diferencia entre el castellano y el español americano. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Gracias.